En un mundo cada vez más conectado por rutas invisibles sobre el mar, el transporte marítimo se ha convertido en el verdadero pulso del comercio global. Lo que ocurre en los puertos de Shanghái, en los astilleros de Filadelfia o en los estrechos del Mar Rojo no solo afecta a las grandes navieras, sino también a las economías nacionales, los precios que pagamos como consumidores y la estabilidad política de regiones enteras. Hoy, más que nunca, entender lo que está pasando en la industria marítima no es solo cosa de expertos, es clave para comprender el mundo que habitamos. El primer tema que ha dominado la conversación aquí en la Asociación Marítima de Virginia es el de las tarifas portuarias, un asunto que ha cobrado un nuevo nivel de urgencia desde el pasado 14 de octubre. Ese día entraron en vigor las nuevas tarifas establecidas por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, amparadas bajo la conocida sección 301. La justificación oficial es clara: recaudar fondos que alimenten un nuevo corpus financiero destinado a impulsar la construcción naval en territorio estadounidense. Una idea ambiciosa que, sobre el papel, suena lógica si se quiere reactivar la capacidad industrial marítima del país. Pero la realidad es otra. La ley que permitiría dar uso efectivo a esos fondos aún no ha sido aprobada por el Congreso. Eso significa que, mientras tanto, se están cobrando tarifas sin que exista un marco legal que determine exactamente cómo, cuándo ni en qué se invertirá ese dinero. En la práctica, es como llenar un depósito sin tuberías ni salidas, lo que ha generado preocupación tanto en el sector privado como en las autoridades portuarias regionales. Empresas que ya enfrentan márgenes ajustados ahora deben asumir un nuevo coste sin una contraprestación directa. Y todo en un momento de incertidumbre global. China respondió rápidamente a las tarifas impuestas por Estados Unidos, aplicando medidas similares y sancionando al buque estadounidense Matson Waikiki con más de $1 millón en tasas portuarias. Pero esta no fue una acción aislada. Forma parte de una estrategia más amplia que incluye presionar a empresas extranjeras con operaciones sensibles en Estados Unidos, como Hanwha, y a compañías con ciudadanos estadounidenses en sus juntas directivas. Estas represalias, cuidadosamente seleccionadas, buscan desalentar la expansión de inversiones extranjeras vinculadas al sector marítimo en territorio estadounidense, generando demoras, mayores costos y desconfianza en el comercio internacional. La reacción de las navieras no se ha hecho esperar. Las principales compañías del sector, conscientes de que el escenario podía cambiar drásticamente a partir del 14 de octubre, comenzaron a redibujar sus rutas semanas antes de la entrada en vigor de las tarifas. Muchas optaron por reubicar temporalmente los buques construidos en China fuera de los trayectos hacia Estados Unidos, y anticipando posibles sanciones o bloqueos logísticos. Era un movimiento defensivo, preventivo, pero costoso. Ahora estamos presenciando el efecto inverso. Navieras como Maersk y Hapag-Lloyd han comenzado a desviar buques que originalmente tenían como destino puertos chinos, justamente para evitar verse atrapadas en un régimen de tarifas impredecibles. Lo preocupante es que esto no es una reacción puntual, sino el inicio de un patrón. Las rutas comerciales transpacíficas, que durante décadas fueron las más eficientes y rentables del mundo, están siendo rediseñadas con base en consideraciones políticas más que logísticas. Las escalas en puertos intermedios, los cambios de bandera, el reposicionamiento de flotas completas, todo está sobre la mesa. Y esto tiene un efecto dominó. Aumentan los tiempos de tránsito, se encarecen los fletes, se desequilibra la capacidad de carga y, por supuesto, se intensifican las tensiones entre países que dependen del comercio marítimo como columna vertebral de su economía. No es solo una disputa comercial, es una transformación profunda del mapa marítimo global. Y en cuanto al segundo tema, el objetivo de emisiones netas cero propuesto por la Organización Marítima Internacional. La IMO quiere reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2040, tomando como referencia los niveles de 2008. Pero hay un problema: las emisiones han aumentado desde entonces, principalmente por rutas más largas, retrasos en nuevas tecnologías y cambios logísticos forzados. La postura de Estados Unidos ante esta propuesta ha sido clara: escepticismo. No porque rechace la necesidad de reducir las emisiones, sino porque cuestiona la viabilidad técnica y económica del calendario propuesto. Y no está solo. Cada vez más países se están posicionando de forma crítica, generando una fractura interna dentro del IMO. Por un lado, hay naciones, sobre todo europeas, que defienden metas agresivas, apoyadas por subsidios públicos e inversión privada masiva. Por el otro, hay países que dependen enormemente del transporte marítimo para su supervivencia económica y que temen que las nuevas regulaciones impongan costes imposibles de asumir. El dilema central es técnico pero también estructural. Si hoy se pone en marcha la construcción de un nuevo buque, un proceso que lleva varios años, ese barco estará en operación como mínimo hasta 2045, e incluso más allá.
¿Cómo se puede exigir que ese mismo buque cumpla con una reducción del 40% en emisiones antes del 2040? Es decir, cuando aún le quedaría media vida útil por delante. Eso implicaría construir barcos que, en la práctica, quedarían obsoletos antes de tiempo. Significaría desmantelar unidades modernas apenas una década después de su botadura. Desde una perspectiva financiera, eso es inviable. Y desde una lógica de sostenibilidad, incluso contraproducente, el proceso de desguace y reemplazo también tiene un impacto ambiental significativo. Lo que se está planteando, entonces, no es solo una meta ambiental, sino una transformación industrial que requeriría un rediseño completo de toda la cadena logística global. A pesar de este panorama complejo, hay avances. Varias compañías líderes ya están apostando por nuevas tecnologías y están invirtiendo sumas importantes en buques que funcionan con combustibles alternativos. El metanol verde, el gas natural licuado, el hidrógeno y otros combustibles híbridos están siendo estudiados y probados en tiempo real por gigantes como Maersk, MSC o CMA SEGM. Estas empresas no solo están liderando la innovación técnica, sino que también están presionando para que existan reglas claras y estables. Porque sin una hoja de ruta coherente y realista, ese progreso corre el riesgo de estancarse. Y aquí es donde Estados Unidos podría jugar un papel clave. En lugar de oponerse frontalmente a los objetivos del IMO, podría tomar la iniciativa para proponer un enfoque más equilibrado. Uno que combine ambición ambiental con pragmatismo técnico. Estados Unidos tiene la capacidad, los recursos y la influencia diplomática para liderar una nueva fase de cooperación internacional que establezca metas viables, progresivas y que contemple mecanismos de transición para las flotas existentes. Un plan que permita avanzar sin quebrar la columna vertebral del comercio global. No se trata de frenar la transición energética. Todos apoyamos la reducción de emisiones. Pero hay que reconocer que todavía no hemos logrado hacer completamente neutros en carbono ni los automóviles, ni los aviones, ni los trenes. Y ahora queremos hacerlo con los buques, que son las máquinas móviles más grandes que ha creado el ser humano. Se necesita pragmatismo, no solo metas ambiciosas. Reducir las emisiones en el sector marítimo es urgente, pero aplicar estándares de neutralidad total de carbono a los buques, que son las máquinas móviles más grandes y exigentes del mundo, no es realista en el corto plazo. Aún no se ha logrado ni siquiera con automóviles o aviones. Alcanzar ese objetivo requerirá décadas de inversión y adaptación. Por eso, más que metas ambiciosas, el sector necesita una estrategia gradual y pragmática, que considere las verdaderas limitaciones tecnológicas y operativas actuales. Y por último, el tercer tema, la creciente geopolítica del transporte marítimo. Lo que hace apenas unos años era un fenómeno marginal, una variable a tener en cuenta pero no determinante. Hoy se ha convertido en el eje central de muchas decisiones estratégicas dentro del sector. Antes, las navieras se preocupaban por el estado de los puertos, las condiciones climáticas o la demanda estacional. Hoy deben incorporar a sus cálculos diarios factores como conflictos regionales, sanciones económicas, tensiones diplomáticas e incluso amenazas militares. El comercio marítimo ya no navega únicamente por mares abiertos, sino por un océano cada vez más politizado. La fragilidad del actual orden geoeconómico está haciendo que rutas históricamente estables se vuelvan impredecibles, y que zonas que antes eran consideradas seguras estén ahora bajo vigilancia constante. Esta nueva realidad está empujando a las compañías navieras a adoptar posturas más activas en cuanto a análisis de riesgo, planificación táctica y diplomacia corporativa. El Caribe es un claro ejemplo de esta transformación. En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado sus operaciones de control sobre embarcaciones que mantienen vínculos directos o indirectos con el régimen venezolano. Las inspecciones han aumentado, y no se trata solo de medidas administrativas. Se han desplegado bombarderos estratégicos B-52 cerca de las costas venezolanas, lo que ha elevado la tensión en una región que, hasta hace poco, era vista principalmente como un punto de tránsito estable. La posibilidad de que el Caribe se convierta en un escenario de conflicto activo, similar a lo que ha ocurrido en el Mar Rojo, ya no parece tan remota. Las consecuencias serían enormes: retrasos en las rutas comerciales hacia el Canal de Panamá, encarecimiento de seguros, redirección de flujos logísticos hacia el Atlántico Norte, y una nueva ola de incertidumbre para los operadores globales. Y mientras tanto, el foco sigue puesto sobre el Mar Rojo. A pesar del acuerdo temporal entre Israel y Hamás, que algunos esperaban que abriera una ventana para retomar operaciones en esa zona, la realidad es otra. Ninguna naviera está dispuesta a arriesgarse todavía. El recuerdo de los ataques, los secuestros de buques y las pérdidas millonarias sigue fresco. Las primas de seguro se han disparado, los corredores alternativos se han vuelto más congestionados, y el temor a una escalada repentina mantiene alejados a los grandes actores logísticos.
En este contexto, lo que está en juego no es solo la seguridad de una ruta, sino la credibilidad de todo el sistema marítimo global frente a situaciones de crisis prolongada. Al mismo tiempo, la presión sobre Rusia no ha disminuido. Más barcos están tomando rutas árticas para evitar sanciones, y varios países, como el Reino Unido, están aplicando sanciones específicas a embarcaciones individuales. Esto obliga a una adaptación constante por parte de las empresas navieras. Todo esto se suma a los desafíos tradicionales del sector: la logística, la eficiencia, la sostenibilidad y la seguridad. Pero hoy, cada decisión en una sala de juntas puede tener repercusiones globales. Y como siempre, si este tipo de contenido te resulta útil o interesante, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuros vídeos. Hasta el próximo episodio. Seguimos informando.